Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se escucha o no? No, ¿no? ¿Se escucha ya? Ahora sí, ¿no? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? En la viña del Señor hay de todo siempre. Bueno, vamos a seguir con el libro de Mateo, el nacimiento del Rey, y nos toca ir al capítulo 2, vamos a empezar el capítulo 2 de este libro. Vamos a leer hasta el versículo 12 para darle el comienzo y luego vamos a intentar, con la ayuda de Dios, poder sacar una enseñanza práctica para de nuestras vidas y también una enseñanza que nos pueda un poco situar en el momento, situar porque Mateo hace mención a este acontecimiento. Vamos a empezar a leer. Dice: cuando Jesús nació en Belén, que de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocaron a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémoslo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a pararnos ahí porque es el texto que nos toca hoy compartir. Y yo quería un poco, vamos a leer los 3 primeros versículos o 4, y vamos a pararnos ahí un poco para darle un poco sentido al momento y los acontecimientos que estaban pasando en aquel tiempo, ¿no? Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judá, porque está escrito, eso está escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2, esa profecía. Y yo quería pararme un poco en estos primeros versículos, porque quería también ver ciertos aspectos, ¿no?, de este comienzo que el propio Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, le llevó a escribir estas palabras. Y lo primero que podemos ver que este hecho de esta adoración de estos magos que vinieron a adorarle, solamente lo vemos en este evangelio. En ningún otro más evangelio hace mención
a estos gentiles que venían desde el oriente, de una distancia de unos 1000 y pico kilómetros de distancia, seguidos por una visión que tuvieron, una revelación que tuvieron sobre una estrella que les guió justo hasta donde iba a nacer el rey. Ahora, la primera pregunta que podemos hacernos, ¿por qué Mateo introduce este acontecimiento y otros evangelios no lo introducen? Porque si leemos en Lucas hace mención, en Lucas 2, hace mención a unos pastorcillos, ¿no?, que fueron avisados por unos ángeles que había nacido el Mesías, y dice que fueron a verlo y adoraron al rey que había nacido. Y también vemos como también cuando llevaron al niño al templo para presentarlo en el templo, vemos como también hay dos personas, Simeón, ¿no?, y Ana, que lo reconocen, Simeón fue llevado por el Espíritu Santo y tuvo esa revelación y le adoran. Pero aquí vemos que Mateo no hace mención a esos acontecimientos que también pasaron, y hace mención a este acontecimiento de estos reyes que vienen desde muy lejos a adorarle. Ahora, si nosotros vemos un poco el escrito de Mateo, como Mateo, que ya nos explicaron el primer día, que Mateo va dirigido pues a los judíos, pero también su mensaje central en el libro de Mateo es poner al Mesías como ¿qué? Como rey, ¿no? Por eso casi siempre que Mateo hace mención a Jesús, siempre le menciona como Jesús, el hijo de David. Y ya nos estuvieron explicando, ¿no?, en la descendencia, como en la descendencia del propio Jesús viene de Abraham a David, y David viene hasta él, ¿no? Si nos fijamos en la genealogía de Jesús, Mateo pone a dos personas dentro de esa genealogía que participaron en la genealogía de Jesús, a dos mujeres que eran ¿qué? Gentiles, eran gentiles. Una es Ruth y la otra ¿quién es? Rabat, ¿no? Ya Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, ya en esa genealogía que Lucas no las mete, sí que mete a estas dos mujeres. Si vamos a Mateo, no vamos a buscarlo, pero en Mateo capítulo 8, que estuvimos compartiendo ahí atrás de ello, Mateo también introduce a un centurión romano, a una persona que no era judío, a una persona que no era digna de recibir la gracia de Dios, y Mateo coge y lo introduce, ¿no? Y si vamos a Mateo 15, también vemos que la mujer cananea, otra mujer que no era digna de recibir la gracia de Dios, como pidiendo por su hija, como vemos que Jesús se maravilló de la fe de esas dos personas, ¿no? Y acaba el libro de Mateo, ¿no? ¿Cómo acaba el libro de Mateo? Con la gran comisión, ¿no? Diciendo, id y haced discípulos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizándoles, dice, id ¿a dónde? A todas las naciones. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Que Mateo está dejando ver a esta gente que estaba escribiéndole, a estos judíos que estaba escribiéndole, que este rey que iba a venir no era solamente exclusivo para ellos, sino que también los gentiles, y vemos ya desde que hubo esta promesa, cuando Dios habla con Abraham y le dice que de su simiente va a salir ¿qué? Un gran pueblo, ¿no?, para llevar la luz a los gentiles, a todos los lugares del mundo. Entonces, Mateo introduce este pasaje sobre estos magos de Oriente para hacer entender a este pueblo judío que este rey que había nacido no solamente era un rey para ellos, sino que también tenía cabida, como vemos durante toda la historia en la Biblia, que también era llamado también para los gentiles, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Isaías 42, versículo 1, que también lo repite en Mateo 12, versículo 17,
Dice: "He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, el cual traerá justicia a todas las naciones". Y aquí está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías que iba a venir, que no solamente era un Mesías, un rey para los judíos, sino era un rey que iba a traer salvación a todas las naciones del mundo, donde también estamos incluidos nosotros, ¿no? También es importante pararnos a ver cómo en este primer versículo y en el segundo versículo nos habla de un rey que ya estaba allí, que era el rey Herodes, ¿no? Dice: "Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos?". Y aquí vemos en escena dos reyes, ¿no? Uno es Herodes, llamaban el Grande. Si nosotros vemos un poco la historia sobre cómo evolucionó el pueblo de Dios desde que el último libro, Antiguo Testamento, cuando Malaquías, ¿no?, cierra el Antiguo Testamento, hasta el tiempo de que Jesús viene, o vamos a ver, hasta el libro de Mateo, dice que pasan 400 años de silencio, ¿no?, donde Dios no habló. Pero hay libros históricos, como el libro de Macabeos, tiene 2 libros, y otros libros más, donde nos enseñan, ¿no?, y nos explican. No son libros que están dentro del canon, aunque en otras religiones sí, como la religión católica y los ortodoxos, pero en la religión evangélica no se contempla como libros inspirados por Dios, pero que nos cuentan lo que pasó en esos 400 años, ¿no? Y lo que nos cuenta es que primero son los persas los que toman el dominio sobre el pueblo de Dios y están bajo su dirección. Después de los persas vienen los griegos, donde el pueblo de Dios vive sometido ante los griegos. Y después se levanta una rebelión, que son los macabeos, que se rebelan contra todas las cosas que están pasando y pueden llegar a coger el dominio sobre el pueblo de Dios y empiezan a establecer otra vez a los sacerdotes, a un cierto tipo de religiosos, de ámbito religioso. De ahí empiezan a salir los fariseos, los saduceos, y empieza ya a establecerse un poco. Y durante ese tiempo reinó una dinastía que se llamaba los Asmoneos, ¿no?, que estuvieron reinando durante un tiempo. Pero empezó a haber conflictos, empezó a haber situaciones entre ellos, y ya el pueblo romano entra y toma el poder. Y ahí es cuando entra este rey, el rey Herodes, vamos a decir, llaman el rey Herodes el Grande, que es este rey que nos habla aquí en el versículo 1. La dinastía de este rey, porque cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos como repetidamente escuchamos hablar de este rey, el rey Herodes. Y esta dinastía de reyes, que fueron siempre puestos por los propios romanos, duró como unos 120 años, ¿no? Estuvieron como gobernando el pueblo de Dios bajo la dirección del pueblo romano. Vemos que este Herodes el Grande muere al poco, en la siguiente parte de este versículo, a partir del versículo 13, que nos hablarán la próxima semana. Vemos que este Herodes el Grande muere. Y es cuando Jesús vuelve otra vez, viene ya de Egipto para acá. Y luego vemos en los evangelios que nos aparece otro Herodes, que es Herodes Antipas, que es el rey que mandó matar a Juan el Bautista, y fue el rey que juzgó también, que fue llevado Jesús a su presencia, ¿no? De Pilatos fue llevado a él, y se burló de él y estuvo ahí, aunque era un rey que aún así tenía como tenía un cierto temor a Juan el Bautista, tenía cierta
cierta, vamos a decir, una conciencia un poco a las cosas espirituales. De ahí también, después de él, nos sale Herodes Agripa, que lo vemos ya en el libro de los Hechos, ¿no? que es un rey que mandó matar a Jacobo, en el capítulo 12 de Hechos nos habla de él, y también encarceló a Pedro y hizo una persecución al pueblo de Dios, ¿no? Aquel tiempo. Y por último vemos a Agripa II, que lo vemos cuando Pablo está encarcelado, antes de ir a Roma. Sabemos que tuvo una audiencia con él, con el rey Agripa y su mujer, donde este propio rey, ¿qué le dijo a Pablo? Dice, casi me convences de que me haga cristiano, ¿no? Y vemos cómo fue una dinastía que estuvo reinando bajo la mano romana durante casi 120 años, y ahí ya después de este rey ya los romanos tomaron el poder sobre el pueblo de Dios y llevaron ellos la cosa para adelante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Ahora, Jesús cuando viene a este mundo vivía bajo este rey, Herodes el Grande, que era un rey perverso, que era un rey que descendía de Saúl, no era un judío auténtico, y fue un rey que fue puesto aún bajo el criterio contrario de los religiosos y de las personas judías de aquel tiempo. Fue un rey que fue impuesto por él. Fue un rey que con su gran ganas de reinar y de hacer las cosas, cualquier persona que le molestaba a su alrededor, lo que hacía era matarla. Mató a su mujer, mató a 2 hijos, a todo el mundo. Había un dicho en aquel tiempo que valía más ser un perro de propio Herodes que ser un hijo, porque era un hombre sanguinario, era un hombre que no quería perder su reinado, que él no quería perder todo lo que había alcanzado. Y vemos como también para querer impresionar o querer coger el agrado de los judíos, él es el que hace la reforma en el templo. Cuando Jesús viene a este mundo, Jesús vive en este mundo, el templo era el templo de Herodes, él lo había reformado, lo había hecho más grande, había hecho el atrio de los gentiles, que antiguamente no lo había hecho unas reformas para tener contento al pueblo. Ahora, ¿qué pasa cuando este rey, que gobernaba con tiranía, gobernaba con poder y con mano dura, cuando él escucha que viene otro rey, qué le pasa a él? Dice el versículo, oyendo esto, versículo 3, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y vemos aquí el reino de un rey que era tirano, un rey que era poseedor y queriendo llevar su reinado adelante a cualquier coste, con un nuevo rey que nace. Un rey que había sido ya, los profetas habían hablado de él, que él iba a venir a este mundo, y eso trajo, dice, que un gran revuelo, trajo un gran temor, trajo como una inquietud. ¿Qué va a ser ahora de nosotros? Y vemos como intentando encontrar cómo poder atender esto, dice que el rey Herodes pregunta a los principales sacerdotes, a las personas que estaban entendidas en las Escrituras, y le da una palabra, ¿no? Les dice exactamente, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, es esta profecía, dice el versículo 6, tú de Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacienta mi pueblo Israel. Ahora, aquí vemos un rey tirano, un rey que viene a este mundo para ser el rey no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad, y un rey que se turba y se opone a esta venida.
Ahora, nos habla de estos magos, ¿no? Nosotros cuando nos hablaban de los magos eran los Reyes Magos, ¿no? ¿Y qué pensábamos de ellos? Claro que nos traían los regalos, ¿no? Por Navidad, y estábamos todos contentos, ¿no? Para recibirlos, aquí la tradición española, ¿no? Pero cuando nos habla de estos Reyes Magos, o de estos magos, perdón, nos habla de unos magos que tuvieron una revelación. Algunos dicen que puede ser por Números 24, versículos 17, que hay una profecía, podemos leerla, que tuvo Balaam. Dice, Números 24, versículo 17, dice, lo veré, pero no ahora, le contemplaré, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Esta profecía está hablándonos de dos cosas, ¿no? Nos está hablando de una estrella que saldrá de Jacob, y nos habla de un cetro, nos habla de un reinado que se va a levantar en Israel. No podemos asegurar, porque la Biblia no nos habla claramente, qué fue lo que movió a estos magos a ir a buscar o a seguir esa estrella. También se habla de la profecía en Daniel, creo, capítulo 9, que también nos habla de las semanas, y también hace mención a este rey que iba a venir. Pero no vamos a entrar a divagar si fue por esa profecía, si fue por la otra. Lo que sí sabemos, que hubo algo en el corazón de estos sabios, y ellos no eran hombres ignorantes, eran hombres sabios, entendidos. En aquel tiempo, en aquellas regiones, los sabios eran personas que aconsejaban a los reyes, que vivían entre la realeza, no eran gente ignorante. Estos eran astrólogos, en aquel tiempo se movían y se manejaban por las estrellas y caminaban por las estrellas, sabían dirigirse por las estrellas. Estos no eran gente ignorante, eran gente sabia, gente entendida, gente posicionada, gente que en un cierto momento tuvieron una revelación sobre esa estrella. Y nos dice la palabra de que ellos siguieron esa estrella hasta que llegaron a Jerusalén. Y ellos van solamente con una intención. ¿Y cuál es su intención? Adorar al rey que había nacido. Ahora, si nos situamos en el tiempo, desde que acabamos otro día con el capítulo 1 a este acontecimiento en el capítulo 2, los teólogos y los entendidos de la Biblia, y viendo un poco los contextos, posiblemente Jesús ya llevaba entre 1 año y 2 años que había nacido. Ya no es el momento como lo vemos siempre en nuestros belenes y nuestras cosas, los reyes llegando al pesebre. Eso fue cuando fueron los pastorcillos, ¿no? Vemos que Jesús ya estaba en una casa, vemos que ya los acontecimientos han cambiado y se cree que entre 1 año, 2 años, pues luego también porque Herodes manda a matar a los 2 niños de 2 años para abajo, ¿no? Entonces se calcula que este acontecimiento fueron como 1 año, 2 años después del nacimiento de Jesús. Ahora, la primera pregunta que nos podemos hacer en esta noche es por qué después de ese tiempo transcurrido, desde el nacimiento del Mesías hasta el momento que aparecen estos magos, ¿por qué estos entendidos y estas personas no habían adorado al Mesías? En Lucas vemos, ¿no?, cómo esos pastorcillos adoraron, cómo Simeón y Ana en el templo reconocieron al Mesías, pero como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11,
Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un poco a veces que nos tiene que hacer pensar en esto. El Mesías ya había venido, hubo cierta persona, porque luego dice, y a los que le recibieron, ¿no?, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y vemos que sí que hubo alguna persona que le adoraron, como estos pastorcillos, como Simeón y Ana, reconocen al Mesías. Pero vemos que como hay 1 año o 2 años, como un silencio, como si el Mesías no había nacido. Es una reflexión que tenemos que hacer nosotros también hoy, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el Mesías no fue recibido? La segunda reflexión que podemos hacer hoy, si este pueblo que estuvo tanto tiempo esperando esta promesa de la venida del Mesías, cuando este Mesías viene, vemos 2 actitudes, tanto en hedores como en los sacerdotes y levitas, que uno, su intención, ¿cuál es? Hedores, matarle, y la intención de los sacerdotes y principales y los escribas del pueblo, ¿cuál fue su actitud? La indiferencia. Aunque ellos sabían, cuando la Escritura la leen, saben que es allí, en Judá, de Belén, donde va a nacer el Mesías, pero ellos no acompañan a los magos. Para ellos fue indiferente si el Mesías vino o no vino. Entonces, yo en esta noche quería hacer varias reflexiones y quería un poco que nos podamos situar cada uno de nosotros, qué tipo de personas somos nosotros ante el mensaje del Rey. Podemos ser como Herodes, que por no perder su reinado sobre su vida, él quiso matar al Mesías. Él se sintió como atemorizado, él se sintió como pensando que algo iba a perder en él. Y aunque después, a partir del versículo 7, cuando habla con los magos en secreto, indagando y queriendo saber cuándo vieron la estrella y cuándo caminaron y cuánto hicieron, ellos le dan un mensaje a estos magos, ¿no? ¿Y cuál es? Cuando lo encontréis, venid y decidme para que yo también vaya, pero eso no era su verdad. Él no quería adorar. Lo que él no quería era perder lo que él era. Y esto es la primera pregunta que nos podemos hacer hoy a nosotros. El reino de Dios que se acerca a nosotros, con ese Rey de gracia, ese Rey poderoso, pero ese también Rey que se quiere hacer el Rey de nuestras vidas, ¿nos resistimos a Él? Y yo creo que todos los que estamos aquí, de una manera y otra, a veces nos resistimos al gobierno de Dios en nuestras vidas. En áreas de nuestro corazón muchas veces vivimos con esa lucha de que yo quiero reinar sobre mi corazón y no quiero que el Señor reine sobre mi vida, porque eso va a traer en mí ¿qué? Va a traer en mí conflicto, va a traer en mí el negarme a mí mismo. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Herodes no quería negarse a lo que él era. No quería dejar su reino sobre el reinado de otro rey que iba a gobernar sobre su corazón. Y esto es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros también en nuestras vidas. Luchamos contra el Rey de Reyes. Luchamos sobre el gobierno de Dios en nuestras vidas. Luchamos para que mi yo siga siendo el que reine en mi corazón. Juan el Bautista, ¿no? En Juan capítulo 3 nos habla de la necesidad de que él que menguase y que Cristo creciera. Y todo era también porque luego, el otro día compartíamos allí en Avilés esto, luego empieza a haber una reflexión, ¿no? Y Juan, el escritor, el apóstol, está hablando de que en aquel tiempo había tanta influencia de Juan el Bautista sobre el pueblo, que Juan empieza a decir, el que viene de arriba es sobre todo, pero el de la tierra habla cosas de la tierra. Y hay una lucha en nuestro corazón de someternos al Rey de Reyes. Herodes se encontró atemorizado, se encontró que iba a perder lo que él era. Luego vemos los sacerdotes, los que en sí, ellos tenían en sus manos ¿qué? La verdad. Conocedores. Los escribas se dedicaban a escribir. Escribían todo el Antiguo Testamento, lo escribían, eran escribientes, su profesión era escribir. Tenían las escrituras impregnadas en su mente. Ellos rápidamente, cuando Herodes buscó un consejo de dónde nacía el Mesías, ¿a quién fue? A ellos, porque ellos tenían la verdad en sus manos. Pero aún así, revelando y diciendo dónde el Mesías iba a nacer, ellos ¿qué hicieron? Les dio igual, lo ignoraron. Indiferentes. ¿Ha nacido el Mesías? Bueno, ¿a mí qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Y eso también nos tiene que hacer ver en nosotros también. Muchas veces, siendo ya cristianos, ya habiendo nacido de nuevo, ya estando justificados, ya viviendo una vida espiritual, muchas veces somos indiferentes a muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces en nuestra vida no somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Tú imagínate todos estos religiosos, tantos años esperando el Mesías, y cuando se le anuncia que el Mesías había nacido, ¿qué hacen? Indiferencia. Indiferencia. Entonces, es otra cosa que tenemos también nosotros en nuestra vida pensar en nuestro corazón. Somos indiferentes a la verdad de Dios. A veces hablamos, proclamamos, decimos, enseñamos, aconsejamos, como estos escribas y fariseos y sacerdotes hacían, pero luego no eran movidos a querer ir a adorar al Mesías que había nacido. En Mateo 23, versículo 13, hablando de ellos, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Nuestra indiferencia, cerramos la puerta a muchas verdades de Dios que pueden llegar a nuestra vida. Nuestra ligereza sobre la palabra de Dios, dejamos de recibir las bendiciones de Dios
en nuestra vida. Pero podemos ser también como estos magos, ¿no? Que nos habla a partir del versículo 9, después de ya tener esa conversación con Herodes y escuchar lo que los escribas y fariseos y sacerdotes les estaban diciendo, dice, y con diligencia, versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño, y a ver la estrella, ¿qué hicieron? Se regocijaron con gran gozo. Ahora, tú piensa un poco la vida de estos magos. Posiblemente tardarían como un año en llegar a Jerusalén. Una caminata dura en el desierto, con los camellos, sus utensilios, no sabemos si eran 3, o eran 4, eran 5, eran 2, eran 1, la Biblia no nos explica, la tradición católica nos dice que eran 3, pero fue un camino difícil de llegar, pero fue un camino en esperanza, creyendo las profecías o creyendo la revelación que ellos tuvieron, y fue un camino que también fue dirigido, ¿por qué? Por fe. Fueron en fe, sin saber qué se iban a encontrar, pero sí que creyendo lo que la visión o la revelación tuvieron para ellos. Y cuando llegan, no se encuentran al niño en un gran palacio como estaba Herodes. Se encuentran, dice, que a un niño en una casa. La estrella se paró encima de esa casa. El camino para ellos había acabado. Y nos dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Dice, y al entrar en la casa. Algunas religiones le dan mucha importancia a María, pero aquí nos dice que cuando entraron a la casa, lo primero que vieron que fue al niño. Ellos iban buscando a este niño. No lo encontraron en un gran palacio, no lo encontraron lleno de tesoros y de riquezas, pero fue donde la palabra les llevó, fue donde la visión les llevó, fue donde la estrella les llevó. Y dice que no dudaron, ni preguntaron, sino dice que vieron al niño, a María a su lado, y en el momento que hicieron, se postraron y le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dieron sus regalos. Que el incienso, el oro nos puede simbolizar la realeza, la deidad del rey, eran los regalos que se hacían a los reyes. El incienso puede representar la oración, y la mirra el sufrimiento que Cristo iba a tener. Pero estos reyes, magos, su intención era adorar al Mesías, al Rey de los judíos. Era su única intención, adorarle y entregarle sus mejores presentes. Ahora, si nos paramos a pensar un poco en esto, yo creo que a veces todos estamos en estas 3 situaciones, ¿no? Nuestro deseo es presentar nuestros mejores regalos a nuestro Dios, nuestros mejores presentes, arrodillarnos, adorarle, disfrutar de su presencia,
pero a veces se nos mete por medio nuestra indiferencia a algunas cosas. Y a veces se nos mete por medio el no perder el ser yo, con mis propias decisiones y mis propias maneras de ver las cosas. Pero lo curioso de todo esto, dice el versículo 12, dice, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviesen a Dores, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes regresaron por otro camino? Solamente estos magos. Estos magos que llegaron y adoraron a nuestro rey. Herodes siguió por su mismo camino, por su mismo yo. Los religiosos siguieron con su misma indiferencia a las señales de nuestro Dios. Y nos dice que estos magos tuvieron una revelación en sueños y no volvieron otra vez por el mismo camino que habían vuelto. Y yo en esta noche, mi reflexión, aparte de lo que hemos hablado, de este acontecimiento que solamente Mateo nos nombra, para hacernos ver que también este rey que había nacido es un rey para todos, no solamente para los judíos, ya desde Abraham había sido llevado ahí. Pero también para que nosotros podamos ver cuál es nuestro corazón, cuál es nuestra posición. Y a veces, como digo, a veces estamos entremezclados. Deseamos adorar a Dios, pero se mete nuestro yo, que queremos ser nosotros, en nuestras decisiones, y a veces nos entra la indiferencia, somos indiferentes a muchas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Mi ánimo en esta noche es que seamos como estos magos. Ellos caminaron, ellos estaban lejos. Herodes y los escribas y los sacerdotes estaban cerca, como a 10 kilómetros de donde estaba el rey de los judíos, el Mesías, el libertador, el Salvador. Y vivieron sin saberlo. Y cuando lo supieron, unos lo ignoraron y otros solamente querían matarle. Nosotros tenemos que ser como estos magos. Caminamos en la fe para acercarnos al trono de la gracia, para recibir el socorro, para recibir la salvación a nuestras vidas. Y por mi parte lo vamos a dejar aquí, pero sí que podamos reflexionar en qué lugar estamos nosotros hoy. ¿Somos como el rey Herodes? ¿Somos como los religiosos de aquel tiempo? ¿O somos como estos magos que adoraron al rey? Sí, Señor, te damos gracias, Cristo. Gracias por poder estar aquí hoy adorándote, Señor. Por poder recibir tu palabra en nuestras vidas, Señor, y podernos hacer ver, Señor, realmente cuál es nuestra condición, Señor. Queremos adorar a nuestro Rey, Señor. Queremos darle gracias, Señor, por toda la obra maravillosa que está haciendo en nuestras vidas, Señor. Cómo nos ha levantado, cómo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y queremos, Señor, seguir muriendo a nuestro yo, Señor. No queremos verte a ti como un adversario que viene a nuestra vida, Señor, sino como ese Rey que va a gobernar nuestros corazones, Señor. Que va a traer la paz, va a venir el bienestar espiritual a nuestras vidas, Señor. Donde nos vamos a sentir seguros y confiados en Él, Señor. Tampoco queremos ser como esos religiosos, Señor, que aún teniendo la verdad en sus manos, aún sabiendo tu Escritura, sabiendo lo que tú mandas y enseñas, Señor,
A veces somos indiferentes, Señor. Nos da igual la palabra que venga, no le hacemos caso, Señor. O a veces pensamos que ya estamos sobre todas las cosas y que no necesitamos tu consejo, Señor. Lo que queremos ser son como esos magos, Señor, que por revelación fueron guiados hacia ti, Señor. Y cuando llegaron delante de ti se postraron, Señor, y te adoraron, Señor. Y ya volvieron siendo diferentes por otro camino, Señor. Ya no volvieron por donde habían venido, Señor. Ayúdanos a afianzar nuestra fe, Señor, a tener convicciones firmes de lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.